poseía la determinación que la mayoría de los colombianos demostraban al salir a laborar honradamente cada día. Sí, yo fui un delincuente, pero tuve la fortuna, gracias a la integridad, la honradez y la credibilidad, de encontrar a importantes inversionistas que conocí en Europa y las Bahamas. Esa fue la gente con la que realicé mis grandes negocios. Sí, negocios de todo tipo, de aviación, de bienes raíces, de propiedades. En esa época incluso no era mal visto. Todo el mundo te invitaba a su casa, a conversar, a asistir a fiestas. ¿Cómo es posible que algunos de los líderes del cártel de Medellín estén hoy vivos, completamente libres y disfrutando de parte de la fortuna que alguna vez acumularon? ¿Acaso estos hombres que aparecieron en carteles de "Se busca", con recompensas de miles de millones, lograron salirse con la suya? Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Carlos Leder, hijo de un ingeniero alemán que emigró a Colombia, también se trasladó a Estados Unidos a temprana edad. Medio alemán y medio colombiano, más tarde se convertiría en ciudadano estadounidense. Se volvió admirador de John Lennon y los Beatles y desarrolló una adicción a la marihuana. Sí, yo era un hippie, fumaba, por supuesto. Era un aventurero, pero no un traficante. Era un joven culto que leía a autores como Maquiavelo y Hermann Hesse, y sentía cierta fascinación por el dictador alemán y su libro Mein Kampf. ¿Cómo puede alguien extraer ideas positivas de una figura como Adolf Hitler, responsable de la muerte de 6 millones de judíos? Aunque, en realidad, en Alemania nunca hubo más de 1 millón de judíos. Comenzó a delinquir en Norteamérica robando autos y traficando marihuana. Estuvo encarcelado y allí conoció al famoso George Jung, alias Boston George. Al salir de prisión, se asociaron y empezaron a traer marihuana desde Latinoamérica. Poco a poco reunieron suficiente dinero para comprar una avioneta y, mediante sobornos, aseguraron un espacio en las Bahamas. Fue así como Leder comenzó a transportar cocaína a Estados Unidos, justificándolo como una forma de combatir el imperialismo yanqui, del cual, según él, los latinos éramos víctimas. Hablaba de la bonanza de la cocaína, la única que existía, pues la consideraba la bomba atómica de Latinoamérica. Los proveedores colombianos depositaban el polvo blanco en las Bahamas y desde ahí, Leder y Jung, volando a baja altura para evitar los radares, llevaban la droga a las playas de Miami, donde era recogida por cómplices. Fue la primera vez que alguien implementó un sistema así, y por eso se considera que Carlos Leder fue el pionero del tráfico de cocaína a Norteamérica. De esta manera, fue él quien enriqueció a Escobar y a los Ochoa. Todos estos traficantes se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. En 1981, cuando la DEA le arrebató su isla privada, Cayo Norman, en las Bahamas, Leder regresó a Colombia y se convirtió en una figura popular en el Quindío. Muchos creían que era simplemente un inversionista alemán. Inició una carrera política antes que Escobar, con la intención de instaurar un régimen neonazi en Colombia y evitar la extradición de colombianos. Por eso nos oponemos a la extradición de latinoamericanos y colombianos a manos de los imperialistas. También tenía su propio periódico, que utilizaba para apoyar su carrera política y manipular la prensa según sus intereses. Construyó un complejo lujoso, comparable a la Hacienda Nápoles de Escobar, mucho antes que este. Bonilla fue fusilado por el pueblo porque la voz del pueblo es la voz de Dios, y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico plenamente. Existen varias versiones sobre la caída de Leder,
pero la más conocida afirma que Escobar lo traicionó y lo entregó a las autoridades. Se decía que Leder era desenfrenado y que, debido a las drogas y el alcohol, perdía el control con frecuencia. En un momento de intoxicación durante una supuesta fiesta del cártel, tuvo un altercado con uno de los hombres de Pablo y terminó asesinándolo a sangre fría. Esto preocupó a Escobar, pues si había sucedido con un sicario, podría repetirse con otro jefe. Bajo los efectos de las drogas, la razón se desvanecía. Escobar acordó con sus socios entregar a Leder a la justicia para darle un respiro al gobierno y aliviar la persecución. Cuando Leder fue capturado en una de sus fincas, se encontraba drogado y recién despertado de una fiesta del día anterior. Salió sonriente diciendo: «Soy Leder, no disparen», creyendo que se libraría rápidamente de la justicia colombiana, como era habitual. Sin embargo, esta vez el gobierno actuó con rapidez y realizó los trámites para extraditarlo de inmediato. Unas horas después de su captura, se informó que todo estaba en orden y que un avión de la DEA estaba en camino. Estados Unidos debía respetar los derechos humanos básicos de Leder, por lo que se le prohibió aplicar la pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años, pero en 1992, tras colaborar con la justicia en el caso del dictador panameño Manuel Noriega, su pena se redujo a 55 años. Con la ayuda de su hija y tras algunos malentendidos con la corte estadounidense, Leder comenzó a solicitar más reducciones de pena. Era un prisionero lector y bien portado, lo que le ayudó a que, en 2020, tras cumplir 33 años de condena, fuera liberado. Pudo elegir entre Colombia y Alemania como país de repatriación. Su estado de salud, aparentemente afectado por un cáncer, y la situación del COVID-19 también influyeron en su liberación. 8 días después de cumplir su condena, Leder seguía detenido en un centro de inmigración, pero Alemania exigió su liberación inmediata para evitar que contrajera el virus. Actualmente, con 75 años, ha publicado un libro y ha dado pocas entrevistas desde su liberación. Se desconoce con exactitud dónde o con quién reside en Alemania, aunque se especula que tiene familiares allí. Leder siempre fue un hombre ilustrado, algo que el periodista Julio Sánchez destacó en una de sus últimas entrevistas. A diferencia de otros criminales, desde niño tuvo una educación, una familia estable, amorosa y una situación económica acomodada. ¿Por qué se encaminó hacia el crimen? Esa pregunta es sabia y, para mí, sigue siendo un enigma. Las decisiones que tomé, las ambiciones que tenía, la razón por la cual continué sumergiéndome en el contrabando, fue una mezcla de circunstancias y, lógicamente, la falta de moral en mi corazón. No tenía la fuerza de voluntad que la mayoría de los colombianos demuestran al salir a trabajar honradamente cada día. Cuando fue capturado, la fortuna de Leder era incalculable. Se decía que poseía innumerables propiedades en varios países. Sin embargo, hoy en día parece no tener mucho, al menos no en Colombia. ¿Fue generoso con ustedes? Generoso en amor, sí. Económicamente no tenemos nada de él. Una persona de 23 años con una isla privada en las Bahamas, aviones, yates. Antes no estaba loco, era muy cuerdo, porque tenía todo para enloquecerse. Lamentablemente, hoy es cuando está pagando las consecuencias. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse que es gratis y no tienes excusa. Los Ochoa. Los 3 hermanos Ochoa fueron la oveja negra de una familia colombiana que había construido una reputación intachable como ganaderos. Nacidos en Cali, en la finca de don Rubén Brión, el padrino de Medellín, don Fabio Ochoa, padre de los hermanos, les brindó a sus 11 hijos educación, estatus y una vida privilegiada. Sin embargo, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa
se enamoraron del dinero ilícito. Al principio intentaron continuar con los negocios familiares, ayudando a su padre con su reconocido restaurante, La Margarita del Ocho, y administrando los más de 1000 caballos que don Fabio poseía. Pero Jorge Luis se aventuró a Estados Unidos en busca de oportunidades y, en Miami, conoció el negocio del narcotráfico. Su ambición lo llevó a incursionar en este mundo e invitó a sus hermanos a participar. En esa época, el que quisiera meterse en el negocio no era mal visto. Todo el mundo te invitaba a su casa, a conversar, a ir a fiestas. Juan David Ochoa era el mayor, seguido por Jorge Luis, el más influyente, y Fabio, el menor. Los tres se unieron al cártel de Medellín, camuflando sus carreras de narcotraficantes con la imagen de ganaderos que ya tenían. La familia negaba rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico. Don Ochoa, al referirse a sus hijos, lo hacía como si hablara de terceros y con cierto tono despectivo. Es posible que haya mafiosos que se hayan vuelto caballistas, pero de ahí a que los caballistas nos hayamos vuelto mafiosos, hay mucho trecho. Tras el secuestro de su hermana Marta Ochoa por parte del M-19, los hermanos impulsaron la creación de un grupo paramilitar que cambió el rumbo de la guerra en Colombia. A diferencia de otros narcotraficantes, los Ochoa no eran reconocidos por su violencia. Eran más bien reflexivos y preferían resolver los conflictos de manera pacífica. Según las autoridades estadounidenses, controlaban el 30% de la cocaína exportada por el cártel de Medellín, y se dice que, al principio, ellos eran los patrones de Escobar. Nosotros creíamos que ya habíamos pagado nuestra deuda con la justicia, pero los estadounidenses no dejan que este negocio se acabe. Les produce mucho dinero. Después de años de clandestinidad, persecuciones y separación de sus familias, los Ochoa comenzaron a considerar su entrega. Fue su padre, don Fabio, quien los convenció de que era el momento de rendirse y enfrentar las consecuencias de sus actos. Confiaron en las promesas del gobierno de no ser extraditados y se entregaron en diferentes fechas y lugares. Jorge Luis fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión, pero su sentencia se redujo a menos de 6 años debido a su buen comportamiento y a beneficios otorgados durante la visita del Papa a Colombia. Juan David cumplió 5 años y falleció en 2013 por un infarto. Fabio, el menor, también cumplió 5 años, pero luego fue detenido nuevamente en la Operación Milenio en 1999, acusado de reincidir en el narcotráfico. Fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a más de 30 años de prisión. Hoy, en 2024, lleva más de 22 años cumpliendo condena y se espera que pronto sea liberado. Roberto Escobar Gaviria, el Osito. Roberto Escobar Gaviria, hermano mayor de Pablo Escobar, tuvo una vida marcada por su carrera como ciclista antes de involucrarse en el narcotráfico. Fue uno de los ciclistas antioqueños más prometedores de su generación, llegando a competir con figuras como Cochise Rodríguez y el Ñato Suárez. Su apodo, el Osito, surgió durante una carrera en la que llegó cubierto de barro, lo que llevó a un periodista a compararlo con un oso. Roberto fundó en Manizales un taller de bicicletas que rápidamente ganó fama. Sin embargo, las montañas de dinero que su hermano Pablo generaba en el narcotráfico comenzaron a socavar su moral. Se cree que Pablo encontró en las bicicletas de Roberto una forma de justificar el lavado de dinero. Juntos, pensaron en crear un equipo ciclista capaz de competir en Europa, naciendo así el equipo Osito. A medida que Pablo ascendía en el mundo del narcotráfico, Roberto se convirtió en una figura clave dentro del cártel de Medellín. Supervisaba la logística y a los sicarios, aunque siempre negó estar directamente involucrado en actos violentos. Yo solo hacía caletas para guardar dinero y documentos, afirmó.
Tras la muerte de Gustavo Gaviria, Roberto ocupó su lugar en la organización. Se entregó a la justicia en 1991, junto a Pablo, y luego de fugarse, se sometió nuevamente en 1992. En prisión, sufrió un atentado con una carta bomba que le causó la pérdida parcial de la vista y la audición. Se cree que fue obra de los Pepes. Roberto cumplió poco más de 10 años de cárcel y, desde su liberación, ha intentado capitalizar la fama de su hermano. Convirtió su casa en un museo dedicado a Pablo, aunque recientemente fue clausurado por las autoridades. También creó, junto a un empresario sueco, la marca Escobar Inc., con la que ha intentado vender productos como teléfonos inteligentes, aunque estos esfuerzos han sido acusados de ser estafas. Además, ha demandado a empresas como Apple y Samsung, buscando obtener beneficios económicos. Roberto también ha tenido conflictos con su hijo Nicolás, quien lo acusa públicamente de estar involucrado en el atentado al avión de Avianca. Tengo pruebas contundentes que demuestran que Roberto Escobar es el único responsable de ese atentado, afirmó Nicolás. A pesar de todo, Roberto insiste en que él y su familia también fueron víctimas. Hemos pedido disculpas y perdón a todas las víctimas. Lo más importante es perdonar para que en Colombia podamos vivir en paz. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.